Hola, ¿qué tal? En este vídeo vamos a ver cómo podemos configurar un servidor VPN utilizando Windows 11. Lo primero que tenemos que saber es la dirección IP pública que nos ha asignado nuestro proveedor de Internet. Si no la conocemos, tenemos que irnos directamente a Google y aquí vamos a poner cuál es mi IP y te aparecerá esta página web en la cual tú vas a entrar y te dará el resultado de tu IP pública. No voy a entrar por motivos obvios porque no quiero tener problemas, pero bueno, aquí tendrás una dirección IP que es la que le tienes que asignar o la que le tienes que dar al cliente remoto de tu VPN. Lo siguiente que tenemos que hacer para configurar este servidor VPN es entrar directamente a las conexiones de red y empezar a configurarlo. Por lo tanto, vamos a presionar Windows R y vamos a escribir en el cuadro de diálogo ejecutar control. Damos a aceptar y esto nos llevará directamente al panel de control. Aquí entraremos a la red e internet y después vamos a entrar a centro de redes y recursos compartidos, ¿vale? Una vez que estamos aquí vamos a entrar a donde pone cambiar configuración del adaptador y aparecerá esta ventana de conexiones de red. Vamos a presionar en nuestro teclado las teclas de Alt para que aparezca esta barra que tenemos aquí arriba y aquí vamos a agregar una nueva conexión entrante, que es esta que tenemos aquí. Así que haremos un clic en nueva conexión entrante y lo que nos aparece en este asistente es a quién le vas a dar permiso para conectarse a este equipo. Puedes elegir listado que tienes aquí, que son todos los usuarios que están actualmente operativos en tu PC, o puedes agregar a alguien manualmente, ¿vale? Puedes crear un nuevo usuario. Yo voy a coger este usuario, por ejemplo, y voy a decir que este usuario con su contraseña va a poder acceder a este equipo configurado con una VPN y por lo tanto voy a darle siguiente. Una vez que estamos aquí vamos a decirle que se va a conectar a través de internet y le vamos a dar siguiente. Vamos a utilizar el protocolo de protocolo de internet TCP IPv4, protocolo de internet TCP/IP, y vamos a agregar una dirección de red. Vamos a permitir el acceso de red al área local, es decir, vamos a los usuarios que se están conectando a esta VPN, le vamos a permitir el acceso a nuestra red local y también vamos a especificar una dirección IP. Por lo tanto, si nosotros tenemos aquí una 10.0.0.2, vamos a decirle que queremos que sea la 10.0.0.3 y lo que nos está indicando es que vamos a tener un total de clientes conectados al mismo tiempo de un total de 2 personas, ¿vale? Entonces vamos a darle a aceptar, vamos a permitir el acceso. Esto empezará a crear esa VPN, esta VPN se llamará pcenter y ya tenemos creada una VPN en nuestro sistema operativo Windows 11. Por lo tanto, la persona o el cliente del otro lado tiene que tener tu IP pública, tiene que tener el usuario y la contraseña y tú verás en todo momento cuando él se conecte y se desconecte desde tu sistema operativo, ¿vale? En otro vídeo te voy a explicar cómo podemos abrir los puertos desde el firewall para que te puedas conectar directamente a la VPN de Windows. Así que nada, espero que este vídeo te haya gustado, te haya ayudado y si es así, como siempre te digo, te invito a que me dejes tu like, suscríbete a nuestro canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo.